casado, que tenía el hijo, que tenía el hijo, que no tenía el hijo, que el padre estaba pero no era el padre, que el otro se casaba pero no se casaba, todo así, una cosa que no se entre, un entrevero entre el padre, el hijo, la tía, la abuela, la otra que era la entenada, no sé quién era, no se conocía ni la abuela, la verdad que no sé quiénes eran. Estaba la otra que era la empleada, que no era la empleada, que empezaban a hacer costura y se hicieron millonarias haciendo calzones, qué sé yo lo que pasó. Era una cosa descomunal. La verdad que yo no sé cómo lograron todo eso. Se hicieron una grande fortuna, la otra era una leyenda del cine, era lo máximo, era lo mejor que hay, no sé cómo hizo. Cosía calzones, no sé qué hacía, vestido de novia, no sé qué hacía. Bueno, se hizo millonaria, esa era Rosa de cerca. La de lejos era la que vino de un pueblito lejano, que vino caminando, que se bajó un tren, había una polvadera, le agarró la tormenta, se llenó todas las ojos de tierra, no podía hablar porque escupía tierra de tanto que se le había llenado todo de tierra, la maleta estaba toda llena de tierra. Cuando llegó al conventillo, subió, llegó allá arriba, se encerró, empezó a cantar un tango. Malena canta el tango como ninguna, Malena tiene pena de bandoneón, y ahí empezó todo el chabón. Empezó el otro que venía, el doctor no era el profesor, era el profesor que le venía a dar lecciones a ella, no sé, primero le daba lecciones de anatomía, qué sé yo de qué lecciones le daba, después no era una buena persona, pero ella no se quería casar, pero fue el padre del hijo que no era el padre del hijo, pero fue un buen padre. No se sabía si era el padre, si era la madre, si era la tía, si era la abuela, pero que fue un buen padre, fue un padrazo. La verdad que no sé qué hizo ese chabón. Bueno, la verdad que bajaban de esa escalera, la escalera se movía para todos lados porque era un decorado. Te imaginé el calor que hacía adentro de ese set de televisión, era un calor que te asaba. Porque tenían las lámparas esas de 3.000 watts, de 4.000 watts. Era una cosa que te ponían aire acondicionado todo el día. La chabona bajaba con el aire acondicionado, la pared era todo aire acondicionado. No tenía ni una rejilla que no fuera aire acondicionado, era todo aire acondicionado. Y se veía que ella bajaba por esa escalera. Yo digo, algún día se mata esta chabona, que está bajando por esa escalera que se viene abajo. Mirame y no me toqué. Parecía cuando veía la vecindad del chavo. Y venía la otra y decía, Rosa, tan maravilla. La otra que estaba, que era la empleada, no se sabía si era la empleada, no, es mi hermana, es mi tía, es mi abuela, no sé qué era la de la otra. Decía, y hablaba todo como se... No, pero viste señora lo que le dije. Y después no. Después era una mujer toda culta, educada. Estudió en Harvard. Era ciencia, tecnología y ultra definition. No sé, te digo que pasó de una forma, de un estatus a otro que fue dar vuelta de página de un día a otro. Era descomunal. Yo la verdad que no lo podía casar eso, como era. Pero mi abuela la veía, estaba así, y vos le pasaba por adelante, le pasaba por medio, porque siempre miraba en el televisor de Rosa de lejos, porque lo miraban de lejos, no de cerca. Y vos le pasaba por el medio y estaban todas las del barrio sentadas ahí, porque todas querían ver el televisor, porque no todos tenían televisor, qué sé yo cómo era eso. Yo quería el televisor a color y mi viejo me dijo, no te compres el televisor a color porque vos vas a tener control remoto y no necesitas control remoto porque yo no te voy a dar ningún control remoto para que estés todo el día paviando con ese televisor. Y de verdad, hizo así, compré un televisor de miércoles a color que no tenía control remoto. Yo digo, ¿para qué miércoles compraste el televisor a color si no tiene control remoto? Esto va a tener sus consecuencias, dije yo. Chao, me armé un control remoto mío digital. Como buen técnico que era chico, que era rompebola, o sea, me agarré y me armé mi control remoto, que era que lo prendo desde lejos y cambio los canales, no sé qué, le hice una extensión, le saqué los cables, no sé si lo desarmé, le hice cualquier cosa, y dije, ahora tengo la botonera externa, la uso de donde me siento para la miércoles. Digo, ahora veo Rosa de no lejos, y me miraba Flash Gordon y todo eso, y Tom Sawyer, y las aventuras de Tom Sawyer y todo eso que me encantaba un montón. Me gustaba ver las aventuras de Tom Sawyer. Heidi también, y la otra que andaba, Clarita era espectacular, que andaba en la silla. Todo eso, y la señora, la señora Margaret Thompson. ¿Quién era esa vieja que estaba ahí, que estaba con una cara de lechuga que apestaba? Digo, ¿qué hace esta vieja entre medio de todo esto? Entre medio de Clarita, entre medio de la vaca, entre medio de
de los quesos de las cabras, entre medio del abuelo, del viejo, que tenían un coso arriba donde no había ventana. No sé esa chica cómo no le agarró una insuficiencia respiratoria de tanto frío que se tomó, porque se tomó el frío hasta por los calzones. Bueno, no sé, andaba en pata por la calle y había una helada que te mataba. No sé cómo hacía eso. Bueno, entre las cabras, entre el hielo, entre Heidi, entre Tom Sawyer, entre Pedrito, que andaba con las cabras ahí mandándola para todos lados, y todo este alboroto, estaba Rosa de lejos y de cerca. Rosa de lejos, aparecía Rosa de lejos y chao. Mi abuela tenía que ver Rosa de lejos. Eso era un suplicio, ver a la otra que decía mi hijo, es mi hijo pero no es tu hijo. No se entendía un corno. Yo fui con la escuela y tuvimos que entrar al set de televisión, era el mejor set de Latinoamérica. El mejor set televisivo de América, que lo habían traído desde Inglaterra. Los pisos eran con ascensor. O sea que vos te podías subir arriba del set de televisión y se te movía toda la estantería como si hubiera un terremoto. Se te iba por un costado y la silla, la mesa, todo iba a parar a cualquier lado, pero vos sabías que estaba en el set de televisión y que iba a tener un aire acondicionado espectacular, porque toda la pared era aire acondicionado, pero los focos te iban a calentar tanto que no ibas a poder respirar por 3 semanas seguidas. Y bueno, así era. Un día entro, íbamos con la escuela también, y me encuentro con el lugar donde se llamaba Chica y Chico, no sé. Y yo, pero ¿cómo? Porque era teleteatro, era sin una pared, y el set de televisión era interno, no era un foro. Entonces vos lo que veías era solamente las 3 paredes, no veía la pared donde pasaba la cámara. Yo decía, esa casa es descomunal, qué linda casa que tienen estos chabones, querido, me quiero comprar una casa así. Veía que cuando abría la puerta parecía que se le venía la casa encima, pero digo, no, debe ser una pequeña brisa que le pareció a mí que el televisor se movió y se le movió la pared y se le venía la pared abajo, pero no, lamentablemente cuando llegué, el sillón no era sillón, la puerta no era puerta. Decía, pero ¿cómo salgo? Salía por la puerta, y cuando salía por la puerta atrás había un palo que la agarraba a la puerta, dos palos que la sostenían. Era una cosa que yo no lo podía creer. Digo, acá se terminó la magia de la televisión. Me encontré con un paredón, que era la parte donde estaba el aire acondicionado. Digo, ¿qué es esto? El chabón sale y dice, me voy mamá, chavo, y se agarra y se estrella contra el aire acondicionado. Yo la verdad que no entiendo nada. El sofá tenía un agujero que te puedo asegurar que lo encontraron allá en el subsuelo. No sé dónde lo encontraron. Lo agarraron, viste, estos de Dumpster, lo fueron a buscar un Dumpster de eso y lo sacaron, y sacaron ese espléndido sillón que te juro que se sentó hasta el Papa en ese sillón. No sé quién se sentó, pero no quedó nada. Ese sillón estaba más gastado que mi abuela, pobrecita, que se sentaba ahí a mirar Rosa de lejos. La verdad que ese sillón no sé para qué miércoles, pero vos lo veías de lejos en la televisión, que la televisión no tenía ninguna definición. Ahora con alta definición le llegó a poner ese sillón y te lo tiran por la cabeza. Porque dicen, mirá la mugre que tiene ahí. Era un sillón espectacular, era un sillón top, que todos decíamos, yo me quiero sentar, parezco los Simpsons, me siento ahí, ¿sabe qué? Soy el rey de España. No, querido, no, ¿qué rey de España? Te sentás ahí y te vas por el agujero, porque ese sillón no tenía ni costura, no sé qué miércoles era. Los que hacían del teleteatro, la televisión, la telenovela, no sé qué era, la serie. Chica y chico, ¿qué hacían ahí? ¿Cómo hacían? Porque te tenés que estudiar el libreto y tenés que hacer una cosa delante de todo. Y con semejante decorado, las mesas, las sillas, estaban todas rascuñadas, le faltaban pedazos, no tenían no tenían nada, no tenían ni el ¿cómo es que se llama eso que las hace brillar? No tenía ni barniz, nada. Igual la veía que brillaban, era una cosa espectacular. El florero del medio de la mesa, pues decía, no lo cambien nunca, está espectacular. Ese florero no tiene ni una sola gota de mugre, no le cayó tierra. Ahí no entra ninguna cosa, ningún organismo multicelular o monocelular, no entra nada. Vos te podés encontrar con eso y una cosa espacial. Están aislados de toda la mugre. Y la verdad que cuando fui a tocar el florero digo, mamita, mirá las mugres que tiene esto.
Era una cosa que era tierra con florero, florero con tierra. No sé de dónde corno sacaban esos floreros. Y el mantel que estaba arriba de la mesa, no lo podías despegar de la mesa, porque estaba pegado. O sea que era una cosa que no sé con qué lo pegaron. Con plasticola fue la misma mugre que fue traspasando. Fue traspasando los siglos y se fue pegando, acumulando. No sé, lo sacaron del desván porque decía, vayan al estudio, al set de televisión, estudio 5, estudio 1, estudio 2, no sé qué estudio. Vayan a buscar una puerta enorme que eran como un refrigerador que llegaban hasta el techo. Iban a buscar los cosos, los decorados. Decían, falta un decorado para acá. Era un mueble, un aparador. Ay, madre mía, cuando lo traían arriba de ese carrito que venía, que lo manejaban como Riley lleva las cosas de un lado para otro en el trabajo de ella, pero como un montacarga, esos tractorcitos que llevan las cosas. Digo, esta aparador va a parar a la miércoles, y encima que nosotros estamos en el medio de un pasillo descomunal, en medio de Argentina Televisión a Color. No sabe lo que era eso. Era Argentina Televisión a Color. No podía decir estoy en Canal 9, el 11, el 12, el 13. No, estoy en Argentina Televisión a Color, lo mejor que hay. Era la señora televisión. Aparecía Pinky Satraño y dijo, ahora les presento la televisión a color. Y salió ella con una boca que era única, era alucinante, era única, radiante, era ella. Unos labios rojos, carmesí, rojo color, no sé. ¿Qué querés que te diga? Entonces todo esto digo, ¿y dónde están los chabones? Porque no, o sea, nosotros venimos acá de visita a ATC Televisión a Color, Argentina Televisión a Color era, ahora es Canal 7 Televisión Pública. Digo, venimos a Argentina Televisión a Color y los chabones no están filmando nada. ¿Cuándo filman? ¿Pero cuándo se hace todo esto? Y resulta que la novela la serie estaba filmada hace un mes atrás. Lo filmaron 24 horas seguidas, no iban al baño, no hacían nada. Filmaban, corte y siga. Había un montón de cortes, parecía lo mejor del rincón de mi cocina. Tenían todos los backstage guardados de todos lo que había pasado detrás de cámara, que no se sabía si era detrás de la alfombra, detrás de la puerta, detrás de todo. Detrás de un florero, detrás de la escalera esa que tenían, que digo, cuando baje Rosa de Lejos va a ser... Ay, la muerte va a caer de allá arriba y va a caer rodando como canto rodado. Que era otra serie que también se venía cayendo, decía yo. Pero digo, a lo mejor es que el horizontal del televisor anda mal y se está viendo el reflejo que se va para un lado, para otro. Es como que se mueve, se menea para un lado, se menea para el otro. La escalera es como que se menea. Pero no era como que se menea. Yo no sé cómo esa actriz no pidió que le dieran un seguro vitalicio por esa escalera. Porque para mí que se caía y chao. No hay quien te ayude y quien te detenga. No había quien la sostuviera. Porque esa escalera, mirame y no me toqué. Y encima cuando subía se parecía que entraba allá al conventillo de ella, que estaba en la Boca. El conventillo de la Boca. Después se compró una mansión de los Harrington. Porque primero estaba en el conventillo de la Boca. Después se compró la mansión de los Harrington. Porque pasó a ser costurera. No sé cómo una costurera está en la mansión de los Harrington, chabón. Explícamelo vos. Porque yo no lo entiendo. Antes era costurera. Y después pasó a la mansión de los Harrington. Yo no puedo creer. Después tenía una mansión. Decía, pase, está la empleada, abra la puerta. Abría la puerta, todo todo era de mármol. Te contaron las recomendaciones. Te contaron las recomendaciones. Porque no me contesta el saludo, lo mejor del rincón. No, sí te contesta. ¿Por qué no te va a contestar? Vamos a una pequeña pausa. Ven Rosa de lejos, de cerca, y ya llegamos. Sí, chicos, me contaron las reproducciones, me cuentan todo. Sí, me va mejor en este canal que en el otro. Así que vamos a hacer Rosa de cerca y Rosa de lejos todos los días.
Así te cuento el final, porque esto fue largo. Fueron 2 años de calvario. Ella vino en un tren, bajó de ese tren. Era una polvadera que estaba llena de tierra. No sé cómo llegó al conventillo. Lloraba en el conventillo todo el día. Subía esa escalera que se le caía la escalera miércoles. Hacía un calor con los focos que te asaban. Tenían aire acondicionado de gusto. Porque te digo que ese aire acondicionado era toda la pared aire acondicionado y no te salvaba del calor que hacía porque era una cocina convectora. Te estaba cocinando ahí adentro. No sé, se ponían abanico abajo de los brazos cuando bajaba la pobre Rosa de lejos. Porque no era de cerca. Entonces todos la miraban de lejos, se sentaban allá, miraban todo eso. No mirábamos el mundial, porque no había mundial. El mundial 82 no existía en España. El mundial 82 no existía. Existía Rosa, mi abuelo se ponía, ¿sabes cómo? Como una cabra, porque decía, esta está mirando Rosa de lejos y yo tengo que mirar el mundial. Y esta me está utilizando el televisor. Encima tenía un solo televisor. Y venían las 5 chabonas a las 10 que miraban la Rosa de lejos juntas. ¿Te imaginas si le sacaban el aperitivo ese? No te puedo contar. No te puedo contar si le venían todas esas chabonas y no podían ver Rosa de lejos, de cerca o de más allá, no sé dónde la miraban. Estaba el Mundial 82, ¿para qué te cuento? El Mundial 82, yo decía, ¿qué hacen todas estas chabonas sentadas ahí cuando mi abuelo quiere ver el Mundial? No. Es que no se puede ver el Mundial porque la abuela está mirando Rosa de lejos y cuando pase lo peor y la hermana que no es la hermana le cuente lo que pasa con el hijo y el padre que no es el padre y el hijo que no es el hijo y se va a armar un lío bárbaro y la que le viene a traer todas las cosas de costura que era una empresa descomunal porque pasó de la nada misma, pasó a tener una empresa descomunal. Pasó de la nada misma a tener una empresa descomunal. Y yo digo, ¿cómo tiene una empresa descomunal alguien que vino cosiendo calzones? La verdad que no entiendo. No es para desprestigiar a nadie alguien que haga costura, pero pasó a ser una alta costura, no sé qué miércoles era. Si era Versace, qué sé yo, ¿cómo se llaman eso que hacen alta costura? Bueno, alguien que hacía acá alta costura, hacía una costura de primera. La verdad que no sé qué alta costura hacía, pero hacía una costura de primera. Ella le hacía todo. Y la otra que estaba al lado era la representante era la representante de todo, era la representante de la casa de costura, de alta costura. O sea que tuvimos 2 años esperando en ese conventillo, 1 año. Se llovía afuera y adentro se llovía más que afuera. En el conventillo era así, conventillo de la Paloma. Ella bajaba, hablaba con el otro que no era el marido, pero después se encontró con el marido, se quedó con el marido, el otro no le daba ni bola. No sé cómo era la situación. Era una situación así, embarazosa porque tuvo el hijo y después el hijo decía papá al que no era el padre, pero el padre era el padre y el que no era el padre, no sé. Después venía otro que era el tío, que no era el tío, y la verdad que la tía que no era la tía, era un embrollo, era un desconsuelo, porque la verdad que decía, ¿para qué miércoles miran 2 años esta novela? Que no se sabe cómo termina. Ella estaba atrás de una ventana y llovía, y caía agua, y yo no sé cómo miércoles en un set de televisión donde hacía un calor descomunal, que te secaban hasta las lágrimas, se caía toda esa agua. Atrás de una puerta, estaban atrás de una puerta siempre, estaban atrás de esa puerta estaba siempre. Empezaba con todas las subtitulados, todos los créditos, que fulano, que mengano, que el director, que la tía, que la abuela, que todos los que participaron, que el camarógrafo, que el microfonista, fulanito, participó en esta novela, no sé, era una cosa larguísima, y mientras ella estaba con una rosa atrás de la puerta, y llovía, no sé cómo era, esa imagen no sé dónde la sacaron. La cosa que le hicieron descomunalmente. Parecía lo que Viento se llevó a los Tori. No sé, algo que era descomunal. Era Metro Goldwyn Mayer. Y así fue. Que terminó y ella era riquísima. Y tenía una mansión de los Harrington. Y tenía lo mejor de lo mejor. ¿Vos te podés creer todo ese cuento? La verdad que yo no sé. Y mientras tanto queríamos ver a Heidi,
queríamos ver a Heidi, queríamos ver a Tom Sawyer, queríamos ver lo mejor de lo mejor. Lo mejor que nos gustaba a nosotros, lo mejor del Rincón de mi Cocina, no sé qué era el Bastet de Magu. No sé si era el Bastet de Magu o queríamos ver... y después teníamos el Little Park. Entonces cuando estaban haciendo esas novelaciones exteriores, cuando hacían cuando hacían eso, ¿cómo es que se llaman? Cuando hacían esas escenas también tenían exteriores en la serie Chicas y Chicos, iban a Little Park. No te cuento lo que era el Little Park, era el sueño de todos los pibes. El Little Park era lo mejor, la alegría de todos, la alegría del hogar. Llegamos a Little Park, estaban todos los juegos descomunales, estaba toda la alegría, estaba lo mejor. Estaban todos, en el Little Park te encontrabas a todos. Agarraba un funicular y cruzaba todo el Little Park. Es un parque de diversiones descomunal, grandísimo, grandísimo, donde estaba lo mejor, donde estaban las mejores cosas. La traían de Italia, tenían los mejores juegos, las mejores montañas rusas, lo mejor de todo. La cosa, chabón, que cuando llegaban al set de televisión, tenían que empezar a grabar 24 horas seguidas. No dormían, porque total ahí era siempre de día. No sabía si afuera era de noche, si era de día, si llovía, si no llovía, porque tenían los focos que te alumbraban. Aunque no había nadie adentro del set, esos focos seguían prendidos. Yo gastaba luz de gusto, por no decir otra cosa. Tenían todos los días los focos prendidos a full. No sabés lo que era eso, un calor. Parecía que estabas abajo de un horno convector. Así como te lo estoy diciendo. Y Rosa de lejos bajaba de allá arriba. ¿Vos te imaginás que ella bajaba de allá arriba? Con el calor que hacía. No había calzón que la aguantara que pudiera bajar desde allá arriba. Bajaba lentamente y sofisticadamente la escalera que tenía 200 escalones hasta llegar al techo. Donde estaban los focos que la alumbraban un montón y le estaban cocinando. Decían, ¿quieren pollo? Les pido. No, ahí baja Rosa. Y bajaba la escalera finamente y se tambaleaba la escalera hacia para un lado y para el otro, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Y en cualquier momento se venía abajo. Era indudable que esa mujer no podía resistir un paso más cuando estaba bajando. Pero la bajó como 350 veces. Yo no sé cuántas veces hizo esa escena que bajaba y subía. No sé. La verdad que no entiendo. Y el chabón que llevaba todos los decorados con ese carrito, con ese tractor, no sé para dónde corno iba, porque te digo que no sé si iba, venía o volcaba. Digo, encima este chabón lleva semejante armatoste que era ¿cómo es que se llama eso? Un aparador antiguo que encima lo habían sacado de cualquier lado porque era utilería. Vayan a utilería a buscar tal cosa. Iban a buscar cualquier basura. Y si no estaba, la arreglamos había el carpintero y te hacía una puerta en un segundo. Y cuando iba a abrir la puerta, decía, ¿esta puerta qué? Si no hay nada, esta puerta es una cosa de madera, era una madera que se abría. Chau, te podía quedar con la puerta en la mano, no había ningún problema. Había gente que se quejaba, decían los mismos actores, la puerta, nos quedamos con la puerta en la mano. ¿Por qué no arreglar la puerta? No, el problema es el jefe de utilería. El jefe de utilería no se sabía si era tu tía, quién era, no tenía la más pálida idea. Llamá al jefe de utilería. El jefe de utilería anda a encontrarlo si podés a 30 cuadras, yendo para allá lejos. Andá a encontrarlo, comprate una motito, andate a buscar al jefe de utilería para que arregle, porque la señora Rosa de lejos está indispuesta, está media enojada porque esa puerta no anda. ¿Qué querés que te diga? La puerta no andaba y se veía que la puerta se le venía abajo. La abrían igual, la cerraban igual y en cualquier momento se le venía a la puerta abajo y eran propensos a tener un declive de toda la descomunal cobertura que tenían arriba de la cabeza. Te digo que esas cosas para sostener toda esa indumentaria se te venía toda en la cabeza y no tenías ningún seguro. No te resguardaba ningún seguro porque los actores encima no tenían seguro de nada. Vos trabajabas, te pagaban y chao. Y te iba y que te ayude Dios. Por eso después hizo también que Dios se lo pague. Todo hacía la misma actriz. Hacía que Dios se lo pague Rosa de lejos, la que murió, la que quedó en el tintero, la que estaba en el florero, la que quedó en la silla. Todo la hacía la misma actriz. La actriz del momento tenía que hacer 350 telenovelas. Y vos te imaginás cómo iba de un canal a otro haciendo... Me acuerdo cuando estaba Lisa Culioc, que
que hacía la extraña dama. Ay, todas se sentaban, mi madre, con la extraña dama, y la extraña dama que era una monja que tuvo una hija, pero no, la hija no era la hija tenía el padre, pero el padre se quería casar con la monja, pero la monja no se podía casar porque era monja, y un lío descomunal, y la que hacía la extraña dama encima era judía, entonces ¿cómo va a ser de monja? Era una cosa imposible, pero Romay dijo, la monja la tenés que hacer vos. Así que fue, lo eligió y le dijo, querida, te pago un montón, pero vos me tenés que hacer la monja, Sor Teresa, no sé cuánto, y lo tenés que hacer vos. Y ella tuvo que agarrar y desempeñar el papel de monja, no se sabía si. Abría la puerta y se veía toda la pared, se le venía encima. Había un pasillo largo, que era re chiquito. Te digo que cuando fuimos ahí al set de televisión, no tenía ni 2 centímetros ese pasillo, pero pasaba todo, pasaba el elefante, pasaba el marido, pasaba la madre superiora, pasaba la Sor Teresa, pasaban todo, pasaba Sorpresa, pasaban todo por ahí, y la verdad que ese pasillo no sé cómo aguantaba, y las paredes se movían, se venían abajo, estaba todo pintado con una cosa que no se sabía que era témpera, porque la verdad que no se sabía que era ese color, que era un color grisáceo, que no se sabía que era. Pero a cada rato venía la madre superiora, que era una malvada, que la quería matar a todas, y no se sabía qué miércoles pasaba con esa señora. Porque ella se escapaba del convento de la adoración, del convento, no sé de qué convento era. Del convento se escapaba a cada rato. Y se encontraba con el novio, y con el que se iba a casar, que no se podía, no, pero yo no puedo, pero sí puedo, pero no puedo. Siempre estaba con la misma historia, una cantinela que, querido, era un dolor de muela. Yo venía de la dentista y te digo que el tratamiento de ortodoncia era menos fatídico que mirar esa novela. Que me quedo, que me voy, que me quedo, que me voy, que vengo, que no vengo, que el otro aparecía y decía, está Sor Teresa, está la madre superior, y la otra ni le daba ni bolilla a ese chabón. El chabón medía 2 metros y se chocaba todas las lámparas que había, los fuegos, las cosas que estaban arriba, que calentaban como si fuera que estabas comiendo un asado. Y el chabón caminaba por ahí, y no me acuerdo cómo se llamaba el chabón. Ella era Luisa Culioc, era lo mejor que había, Luisa Culioc, la mejor. Quiero preguntarte si ya tomaste agua. No tomé agua porque se terminó el bidón. Tengo que cambiar un bidón. Bueno, porque tienes 2 horas hablando, no sé, te seca la... No. Y el chabón, porque te tengo que comentar lo principal. Vos no te enteraste de lo principal. Ahora te pongo un comercial, please. Little commercial here, and will call, and return. Bueno, si ya pasó el pequeño comercial here, vamos a lo nuestro. Estábamos con la chabona que era la extraña dama. Ya dejé mi like, buenas noches, dice Majority B. Gracias, mire Majority B. Bueno, estábamos con la extraña dama que no era la extraña dama, porque encima era una chabona que no era la extraña dama. Pues imagínate a alguien que tiene que hacer una monja y es judía. Una monja judía, no lo puedo creer, la verdad que no se entendía nada. Y Luisa Culioc lo hacía espectacularmente. Luisa Culioc agarraba, entraba con esa cara que te digo que te deslumbraba cuando entraba Luisa Culioc. El chabón dijo, vos sos la que tiene que hacer el papel, y ella dijo, no, yo jamás. Si yo soy judía, ¿cómo voy a hacer la extraña dama? Voy a hacer de monja si soy judía, ¿cómo puedo hacer de monja? Y lo tenés que hacer igual, pebeta. Tenés o cobrás $500.000 cash en mano, o no haces nunca más nada en tu vida. Ella dijo, no, yo renuncio a no hacer más nada en mi vida y voy a hacer esto. Voy a hacer el papel que siempre quise soñar. Tuvo que hacerlo eso sí o sí. El otro le encajaba besos siempre y ella decía, no, querido, no quiero que me encaje beso, porque acá hay un contrato de por medio, vos no me podés tocar un pelo. Era una cosa así, el chabón la quería besuquear toda, ella decía, no me toque. Y él la besuqueaba y le daba unos besos, un arrumaco por ahí. Y la madre superior dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Que los otros estaban allá atrás de la ventana. ¿Qué pasa? Que cada vez que entraba la chabona no sabía qué pasaba, pero en el convento había movimiento. Y agarró y tocaron la puerta. Toca la puerta y llega una bebé. Dice, ¿esta bebé qué hace acá? Bueno, la vamos a tener acá, porque acá cuidamos a todos los chicos y va a estar en la parte maternidad. Y la vieja, esa vieja ladina, que era la
la celadora, ¿cómo es que la de cosas de la que estaba en la del convento? ¿Cómo es que se llama la del convento? La superiora sabía que era la hija de la extraña dama, pero no le decía nada, porque se la habían sacado encima. La madre de parte del marido, no sé qué, la abuela le había sacado a la hija. Era un lío total, era un lío descomunal. Y ella estaba cuidando a la nena y no sabía que era la nena. Y dice, mira esta nena cómo me quiere. Claro, chabona, ¿cómo no te va a querer? Si es tu hija. Todavía no se enteró. Avisale que la hija, dijo. Avisale que la hija, porque es la hija de ella. No se enteró, un año pasó para que se entere que la hija. Te hicieron sufrir sangre, sudor y lágrimas, y ella no podía saber que la hija era la hija, que la abuela no era la... No entiendo nada. Explícamelo vos. La hija no sabía que estaba con la madre, y la madre no sabía que estaba con la hija. Encima era una monja que era judía, pero era monja, pero que cobró $500,000 en mano cash, porque era el papel de su vida. Esa novela pasó por todos lados, fue traducida, fue doblada al ruso, al árabe, al italiano. En Italia la querían un montón. Digo, ¿cómo? Esta chabona, Luisa Cullió, la conoce en Italia y dice, sí, gracias a esta novela yo me hice famosa. ¿De dónde se hizo famosa? Sí, es famosa en Argentina, pero es famosa en Londres, es famosa en París, es famosa en Italia, es famosa en Rusia, es famosa en Marruecos, es famosa en toda Arabia. La verdad que yo no entiendo cómo esa chabona, que era judía, se hizo una novela de una monja y tenía una hija que no sabía que estaba ahí, que era la hija, porque le dejaron a la nena, se la dejaron atrás de la puerta. Decía que la encontró la Sor Teresa esa, la malvada, y dijo, nunca le voy a decir a la otra que esta es la hija de ella, pero es la hija. Y le dejaron su buena plata y para que no le dijera que era la hija, pero que la tuviera que cuidar igual. Era una cosa descomunal. Esas eran las novelas de antes. Ahora no tenés novelas así. Ahora no tenés una monja que es judía. Ahora no tenés al otro chabón que decía, no hay nadie. Acá me parece que sentí un ruidito. Estaban atrás de la ventana en Arrumaco. Y ella decía, sí, puedo, pero no puedo, pero me voy con vos, pero no me voy. Estaban así, siempre que se iba, que no se iba, que venía, que no venía. Estaba la tía, la abuela, no se sabía quién venía a buscar a la nena, que la veía, pero a la otra no le decía nadie, y le pagaban a la Sor Teresa esta, le pagaban un montón, le pagaban descomunalmente, se hizo millonaria. ¿Sabés todos los sobornos que recibió la Sor Teresa? Recibía plata. Resulta que la monja esa no era monja encima. La hija era la hija y no sabía que era la hija. La madre superiora no era la madre superiora. Era una chabona que se había metido ahí a usurpar el lugar de la madre superiora. Y no sé si a la madre superiora habían secuestrado. Un lío descomunal. Ahí te das cuenta que es una novela de las de antes. No hay culebrón mejor que ese. La madre superiora no era la madre superiora, era una malvada que le quería pegar, le hacía de todo, le hacía sufrir, sufrirá, le decía la otra. Era media diablo. Y la otra, encima era una judía, y encima estaba el otro que la venía a buscar y saltaban por la ventana todo el día. Era una cosa así. Y la nena que se le encajaron ahí, que ella la cuidaba, decía, esta nena parece que fuera pariente mía, pero no sé cómo. Me dice mamá, y mire, no sé cómo me dice mamá si no es mi madre, no es mi hija. Y llegó Pablo Escobar, así tenemos más teleteatro. Bueno, dele moderador a Pablo Escobar, que estamos hablando de la novela del siglo pasado. Bueno, que miraba a mi abuela, no, miraba a mi madre esa. Bueno, era lo que el viento se llevó, no, era la extraña dama. Bueno, estábamos con la extraña dama, ahí llegó Pablo Escobar, esto es peligroso, chicos. Bueno, estaba la extraña dama, estábamos hablando, ya me hicieron parte, me parece que Mayo o viene de parte de Mayo. Bueno, la cosa que el chabón estaba con esta chabona, no sé en qué cámara estoy, cámara 1, cámara 2, cámara 3, no sé a dónde voy, acá. Este chabón estaba con esta chabona, la chabona no era católica, era judía y tenía que hacer el papel de católico. La hija no era la hija, pero era la hija, era un lío total. La monja, la madre superiora no era la madre superiora, era una que había agarrado y había secuestrado a la madre superiora.
y se quería quedar con el convento porque le faltaban todos los tornillos, le faltaban los tornillos del Magiquil, le faltaban las chispas y llama, le faltaban Magiquil, chispa y llama, y había hecho una cosa descomunal. Había sacado lo mejor del rincón de mi cocina, no, lo mejor de lo que estaba ahí. Había sacado a la Madre Superiora, que era la verdadera, que era un pan, que era una mujer buenísima, que era amable, gentil, que era una cosa descomunal, y como era una cosa descomunal, llegó el desmadroso, ¿dónde está la raza? Dice, como era una cosa, estamos contando la novela del siglo pasado, que la miraba mi madre, y como era una cosa descomunal, no me hagan perder, por favor, chicos, que estoy comentando y me pierdo el hilo del nudo del desenlace de esta gran historia, que era la extraña dama. Bueno, como era una historia descomunal, la hija no sabía que era la hija, pero era la hija y la tenía ahí. La hija no era la hija, la monja, la madre superiora no era la madre superiora, porque había agarrado y había secuestrado a la otra, y era la malvada, la que tenía una locura barra y la quería matar, Vinieron y la agarraron la policía y se la llevan. ¿Sabes cómo se lleva a la madre superiora? Se la llevan, sí, porque esta es una chabona, tiene 300 causas en su haber. ¿Sabés cómo era la cuestión? La chabona tenía que ir a la cárcel, tenía cadena perpetua. ¿Por qué? Había robado niños, había hecho de todo. Era una madre, era una maravilla. Era una mujer maravillosa. Le pegaba con el látigo a la otra pobre. Era una cosa que no se podía creer. La otra tenía el calvario que tenía que aguantar todo eso, tenía que aguantar los azotes y tenía que aguantar las lámparas de las luces que había dentro del estudio del set de filmación, que nosotros íbamos con la escuela y decíamos, wow, estos chabones cómo hacen para trabajar acá adentro, porque hace un calor que parece que hace 40 grados a la sombra y son los focos que hay arriba. Había unos focos descomunales. Desmadroso saludo, dice Mayori. Vamos a una pequeña tanda comercial y enseguida volvemos. Please, little commercial here. Bueno, y como le iba comentando, chicos, así que teníamos Rosa de lejos, Rosa de cerca, la que era la costurera, la que dio el mal paso, la que se casó con uno porque el otro le quería cuidar no sé qué cosa, pero era el hijo, pero no era el hijo. El hijo era la hermana, no era la hermana, era la amiga que la ayudó toda la vida y que empezaron siendo costurera y terminaron siendo la dueña de toda una mansión. Era la mansión de los Harrington y después vino la extraña dama. Primero estábamos con Rosa de lejos, que la miraba mi abuela y estaban todas, se sentaban ahí en fila, y mi abuelo quería ver el mundial. El Mundial 82 tenía que bancarse la Rosa de lejos. Había un solo televisor. ¿Te imaginas cómo se mataban a palo todo? Porque todo quería del televisor. No me va a dejar sin televisor. El televisor blanco y negro valvular. Se mataban por el televisor. Todo quería del televisor. Entonces, entre Rosa de lejos, Rosa de cerca, el Mundial 82, que era en España, y que se mataban todo a palo. Mi abuelo que decía, me dejá ver el Mundial o si no vas a ver lo que te va a pasar. No tenía una alegría ni para Navidad. Todo así. Era una cosa descomunal. Bueno, la otra que se sentaba, que tenía una cara de alpargata, esa vieja, que se sentaban ahí en el paso, porque encima no se ponían en otro lado, se ponían, porque era Rosa de lejos, se ponía muy lejos de donde estaba el televisor. No sé por qué le agarró esa cosa que era Rosa de lejos, se ponían a 3 cuadras. Donde teníamos justo el paso que iba al pasillo y teníamos que pasar todo. Yo venía de jugar al fútbol, venía con los chabones, pasábamos por adelante y ellas estaban todas sentadas en fila india. O sea, estaban todas ahí sentaditas, no podía pasar. La vieja tenía una cara de alegría, la amiga de mi abuela. Era como para festejar un cumpleaños. No sabés lo que era, alegre. Fue al cementerio, estaba subiendo, estaba caminando por el cementerio. ¿Quién va a caminar por el cementerio? Nadie, chabona, nadie camina por el cementerio. ¿Y sabés lo que dijo la amiga de mi abuela? Dijo, ay, pobre gente, los que vengan acá a la noche, ¿cómo hacen para subir? Que están todas las veredas desniveladas, uno más alto, otro más bajo. Pero chabona, ¿no te diste cuenta que de noche no va ni el alma? ¿Quién va a ir a un cementerio? Dijo, pobre la gente que viene de noche por acá se mata. Ay, Dios. No, eso estuvo genial, cuando dijo, la gente que viene por acá, ¿cómo hace? Porque que viene la gente por la noche, que viene, pasa por acá, se mata. Lo único que puede estar en el cementerio por la noche es alguien que te va a robar el cobre, porque otras cosas, no, ¿qué van a robar eso? Que
Sí, las cosas que son de... No, el bronce, que roban en el cementerio. Por eso ya las cosas que se ponen las flores, ya no le ponen ni bronce, le ponen una cosita así nomás, una chapa y ya está. ¿Qué le va a poner bronce? Se afanaban el bronce. Dijo, pero escúcheme, doña Palmira, ¿usted entiende que acá a la noche, quién más venía a la noche acá a pasear? Porque estas veredas están todas mal hechas. La gente que viene a pasear por acá a la noche, ¿qué hace? Y lo único que pueden pasear ahí por la noche son algunos que vayan a hacer cucharita, qué sé yo. Es medio sádico estar en un cementerio y estar haciendo cucharita en el cementerio. La verdad que no entiendo nada. Me voy, aquí ponen muchos comerciales y no veo ningún comercial. No, chicos, eso es para cuando lo vean después. Los comerciales se ponen para después. Mayori, aquí acostado dice el Madoso 2022. Mayori, ay, jajaja, Lisiano. Tan temprano se acuesta el niño, dice. Bueno, así que chicos, esa era la onda. La onda era rosa de lejos, rosa de cerca, rosa de menos término, de más término. Eran 2 años de sufrimiento. Estábamos en el Mundial 82. Mi abuelo, quiero verlo, el televisor se veía para la miércoles. Tenemos uno valvular, vamos a comprar uno transitorizado. Compré el transitorizado. ¿Para qué miércoles compraste transitorizado? Si era híbrido. Tenía mitad de transitorio y mitad de válvula. Se veía para la miércoles. No había quien lo arregle. Eso que yo estudié técnico. Dije, tanto desastre pasó en mi casa que tengo que estudiar técnico electrónico. Así fue la cuestión que yo estudié técnico electrónico. Porque veía todo eso. Decía, a cada rato está el técnico. Y yo tengo que estudiar técnico electrónico. Porque veo tantas cosas que están desarmadas. Tantas cosas, válvula por todos lados. Veo transitores, veo los MOSFET, veo los transformadores, las válvulas, los combinados. Digo, ¿qué tengo que hacer? Así que así fue todo. Así fue como la extraña dama se encontró con su hija, porque al final de la novela me parece que se encontraron. Ya no sé si se encontraron, si supo que la hija era la hija, empezó a llorar. Y pasaron 2 años que tendrían que llorar los que estaban mirando. Porque pasaron 2 años de lágrimas, sudor y sangre. La otra que le pegaba, la monja que no era la monja, la madre superiora no era la madre superiora. La monja que era monja y era judía, porque ¿para qué va a ser monja si es judía? La verdad que dijo, yo no quiero agarrar este papel, lo agarró por los dólares más, porque dijo, quiero encanutar unos dólares ahí en el banco, y se guardó sus dólares. Bueno, Romaite le decía, vos tenés 2 opciones, o agarrás el papel de la monja, o no trabajar nunca más en tu vida en televisión. Dijo, no, yo lo que hago es agarro el papel de la monja. Chao. Y le dijo, por unos dólares más, y le pagó unos dólares más, unos dólares menos, le pagó de todo. Le pagó hasta la comida, el alquiler, le pagó todo, le pagó la renta, le pagó todo, con tal de que la otra hiciera todo lo que quisiera él. La verdad que no sé cómo terminó. La de chica y chico que tenía ahí el decorado, que era una miércoles, y en televisión se veía todo hermoso, todo brillaba, todo era hermoso, y era todo decorado, se venía todo abajo, el sillón donde se sentaba, digo, acá se sientan los personajes preferidos, los que tengo mis personajes preferidos de la televisión, digo, se sientan acá, yo me voy a sentar ahí. ¿Para qué me senté? Con el calor que hacía, 40 grados a la sombra. ¿Para qué me senté ahí? Con los plafones que te daban, que eran unas cosas que eran descomunales, 1500 watts de potencia. Estábamos asados, me senté ahí, casi me voy del subsuelo para abajo. Decir que tenía montacarga y era elevadizo, porque si no iba a parar a la miércoles. Bueno, chicos, esta es toda la historia. Les agradezco que hayan estado. Estamos llegando a las 2:30. Voy a poner un comercial más. Les deseo a todos que pasen una feliz noche, que tengan todos un feliz año nuevo. Recuerden todo lo que dije al principio. Si quieren pueden rebobinar y ver todo el en vivo. Me parece que les va a servir mirar lo primero y no mirar lo último. Me parece que van a tener que rever un poco lo que hablamos al principio del en vivo. Así entienden algunas cosas. Bueno, esto, chicos, hice un poco de
catarsis diciendo todas estas cosas, toda esta pavada, todo esto que estuve inventando ahora, todo esto que estuvimos hablando, ¿para qué? Para poder romper un poco el hielo de todo lo que estábamos diciendo. O sea que rebobinan, miran el principio del video, van a entender lo que pasó, van a entender las cosas nuevas, los cambios que van a ver, el porqué de algunas cosas, lo que va a pasar de ahora en adelante. Espero que todo sea para mejor, que todo cambie para mejor, que vengan muchos cambios, cosas nuevas. Espero que vengan muchos cambios, cosas nuevas. Y que si yo entré a YouTube para hacer mi trabajo, puedo hacer mi trabajo, chicos. No estoy comentando de Rosa de lejos, ni de cerca, ni nada de eso, de hablar 3 horas y media. No. Que si yo entré a YouTube para hacer mi trabajo, puedo hacer mi trabajo. Y que no me encuentre que voy a un lugar y tiene 500 cuentas con el mismo nombre. 500, porque me puse a contabilizar cuántas cuentas tenía. Pepito la Chofa 1, Pepito la Chofa 2, Pepito la Chofa 3, Pepito la Chofa 4, Pepito la Chofa 5, Pepito la Chofa 6, Pepito la Chofa 7. Llegamos a los 100 y seguían. Y seguían las cuentas de Pepito la Chofa. Así que espero que mañana se pueda ver lo que voy a hacer yo con lo mío y lo que quieran hacer los demás con lo suyo. Yo acá estoy para trabajar. Para trabajar. Cada uno hace el trabajo como quiere. Yo veo que hay muchos chicos, veo que muchos que hay que están ayudando un montón. Los que están ayudando un montón saben que los aprecio un montón y saben que verdaderamente reconozco que están ayudando un montón. Hay otra gente que se está pasando de lista. No de lista, de una lista. Se está pasando de viveza. No. Acá estamos trabajando. Si alguno lo entiende, lo entiende. Si no lo entiende, el problema no es mío. Si alguno no entiende que acá estamos trabajando, el problema es de esa persona. Así que bueno, chicos, está todo bien claro. Les mando un beso grande, un abrazo y hagan las cosas bien. Y si ustedes la quieren hacer como quieran ustedes, está todo bien. Pero los demás no le incumban en eso. Yo sé los que ayudan de verdad, que están ayudando. Hay grandes canales que ayudan. Hay otros que se están tomando, le dan la mano, se agarran el brazo, el codo y todo lo que puedan. Eso no va, chicos. Hay gente que le está pasando muy mal y está haciendo canales de ayuda porque le están pasando muy mal. Y necesitan el dinero, chicos. Y yo reconozco que esos canales necesitan de alguna manera sacar un usufructo de esto porque no pueden estar haciendo las cosas gratis. Así que bueno, chicos, les mando un abrazo a todos. Espero que piensen, que recapaciten, que hagan lo que ustedes quieran, pero que no joroben a los demás. Eso principalmente, chicos. Que cada uno haga lo que quiera. La libertad tuya termina donde empieza la libertad del otro. Así que les mando un abrazo grande, un fuerte abrazo a todos, que pasen una feliz noche a todos. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.